Hola, ¿qué tal? Hoy, como siempre, le agradezco mucho la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares en esta mesa de trabajo. Yo cuento hoy con Antonio Pinedo. Él es el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Gracias por estar por acá. Al contrario, gracias por la invitación y buenas noches al auditorio. Bueno, hay varios temas que nos ocupan en este momento, Antonio Pinedo. Conocemos al periodista Antonio Pinedo desde hace muchos años como crítico, incluso a veces hasta como incisivo. Pero hoy Antonio Pinedo es funcionario público. ¿El funcionario público de Antonio Pinedo le teme a la crítica ahora? No. Como lo dijo el gobernador en su toma de protesta, la crítica la vamos a agradecer y atender. Y lo estamos haciendo, ¿eh? Te puedo poner ejemplos. Mira, ayer, un excelente artículo de García Chávez, del licenciado Jaime García Chávez, en donde, en un texto impecable, habla de la palabra percepción y de la utilización que hubo recientemente con respecto a la inseguridad en la frontera. Es un artículo que leímos con mucha atención y que la enseñanza que nos dejó es que hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras y que percepción no debe ser usado en asuntos de inseguridad. Y bueno, tenemos un mes récord en muertes en Juárez. Es algo que no es un asunto de percepción, ¿verdad? Es una realidad que está ahí. Entonces, esa es una crítica fundamentada, ese es un artículo que yo pondero, agradezco porque me puso a reflexionar sobre lo cuidadoso que debemos de ser con el término. Hoy, una columna política de un periódico local critica unas cápsulas que se hicieron el lunes pasado con la visita del gobernador Javier Corral a Ciudad Juárez, hablando de que critica el que la conductora habla de que las noticias más importantes y luego también el contenido son puras notas de la visita del gobernador, de tal manera que su crítica se basa en que no son las noticias más importantes y que pareciera culto a la personalidad. Hicimos acuso de recibo inmediatamente de esa crítica y entre las medidas que estamos tomando es, en primer lugar, que cuando hagamos ese tipo de cápsulas hablemos de que es la actividad del gobernador en la ciudad, no son las noticias más importantes, o que es información gubernamental, porque eso es. Otra de las cosas es, tomamos la decisión de evitar reflejar nada más la actividad del gobernador, tenemos que reflejar la actividad de todo el gobierno del Estado, de que no parezca esto como un culto a la personalidad. Esa crítica a mí no me pareció ni malintencionada, ni infundada, me pareció una crítica inteligente y que vamos a atender, por supuesto. O sea, ya no veremos una nueva cápsula que diga que son las noticias más importantes cuando no lo son necesariamente, aunque nosotros consideramos que la actividad del gobernador en la ciudad es muy importante, pero bueno, hay otras cosas que están pasando en esta ciudad y en este estado que podrían merecer mejor el calificativo de lo más importante. Bueno, pero a ver, Antonio, si no le temen a la crítica, hoy hay un conductor de radio que dice ha sido hostigado, que ha sido calumniado por su persona, por sus aportaciones periodísticas. No, eso no es crítica, eso es calumnia. Y ese 2 minutos 19 segundos que se subió a la página oficial de gobierno no fue un tirar la piedra y esconder la mano. Fue en los sitios oficiales y fue elaborada por la Dirección de la Coordinación de Comunicación Social. Y lo que ponemos en evidencia ahí es, y además lo que tratamos de hacer, es darle sustento al dicho del gobernador en su toma de protesta cuando habló de que agradecería y atendería la crítica fundamentada, pero exhibiría la crítica malintencionada. Si analizamos esos 2 minutos 19 segundos, vas a escuchar a un locutor que está no criticando, calumniando al gobernador, calumniándolo de una manera verdaderamente deleznable, insostenible. No es crítica lo que estamos denunciando ahí. Ahí lo que estamos denunciando es calumnia. Y el gobernador también dijo que no iba a comprar el halago ni iba a comprar el manejo informativo, pero se comprometió en la toma de protesta. Ahí está, en ese mismo
este spot, en ese mismo pequeño spot, están las palabras en viva voz de la toma de protesta, en la que habla de ambas cosas, de que agradecerá la crítica fundamentada, de que denunciará la crítica malintencionada y de que no va a gastar el presupuesto público en comprar halagos o silencios o complicidades. A ver, y se menciona en el mismo texto el contrato por servicios personales de manejo informativo, así lo dice, por 250,000 pesos mensuales o 3 millones al año. Es decir, a ver, para que me quede claro, la empresa para la que este locutor presenta o presta sus servicios profesionales tiene su convenio y el locutor tenía el suyo en lo particular, de manera personal. Sí, son dos contratos. Un contrato es por 3 millones para la empresa, que es la publicidad que no cuestionamos, que se contrató y consideraron que esa era la cantidad que esta empresa debería de tener por spoteo. Y la otra es lo que llaman manejo informativo. Esos son los 3 millones que iban al locutor. Bueno, nosotros entendemos, por ejemplo, una campaña que emprenda protección civil ante una alerta por bajas temperaturas, ante situaciones, el SICA, depende de temporada, la propia Secretaría de Salud en el Estado, Protección Civil en el municipio, a nivel federal, solicitan estar en el ánimo, constantes, presentes, para que la gente tome sus precauciones y no lamentar luego tragedias. Pero le digo esto porque él ha dicho que lo puede llevar a los tribunales por difamarlo. Bueno, pues nos veremos en los tribunales. Yo creo que, sí lo he escuchado, habla de calumnia. Solamente extraer lo que dice del gobernador fundamenta perfectamente el delito de calumnia, pero en su contra. Entonces, no veo ningún problema. Yo creo que si él está dispuesto a llegar a una demanda, bueno, pues nos veremos en los tribunales, ¿no? ¿Usted tiene documentos que aprueben su dicho? Los contratos, A los ver, audios. Muy bien. A ver, don Antonio, ¿casualidad o no? En el sexenio de César Duarte, cuando era gobernador de Chihuahua, a los periodistas críticos se quedaban sin chamba. A los activistas sociales o los perseguían para meterlos a la cárcel o, ay caramba, los mataban. Pero el argumento oficial, la versión oficial era que era la delincuencia organizada. ¿Cómo será la relación del actual gobierno del Estado con la prensa? De gran respeto. El gobernador lo dijo en campaña, lo dijo en transición y lo dijo ya como gobernador. Gozarán de una libertad que jamás han tenido. No se va a comprar el halago, pero por supuesto no se va a inhibir la crítica. Al principio hablé de 2 ejemplos de crítica que yo considero fundamentada y que vamos a atender. Entonces, habría más. Yo confío y veo, estoy al pendiente de la prensa todos los días y tenemos más ejemplos de crítica constructiva. Tenemos, en el caso de que nos ocupa, pues no una voz crítica, sino la calumnia que está documentada en el mismo, en esos mismos 2 minutos 19 segundos. ¿Utiliza calificativos? Pues sí habla de que se está chillando como marrana atorada. Vamos a dejarlo así, digo, por el respeto a nuestros televidentes. Sí, bastante de mal gusto, pues. Bien, a ver, hay otro tema también que no es menos importante. El propio PRI a nivel nacional busca expulsar a César Duarte de sus filas. Hay denuncias que lo acusan ante la PGR por probable responsabilidad en el desvío de recursos públicos para negocios personales. Hay reportajes que hemos documentado en donde personas de la tercera edad fueron a parar a la cárcel por no cederle sus tierras al que era gobernador de Chihuahua y extendió sus territorios, sus ranchos, bueno, de una manera en que lo califica como terreno árido, desértico, pero mostramos imágenes en donde no tiene de árido ni desértico nada, ni 2 metros. Nos queda claro este tema, nos queda más que claro, pero parecería como el mismo discurso que utilizó en su momento Enrique Peña Nieto, como lo utilizan todas las administraciones municipales. Juárez es el mismo ejemplo. Todo lo que no han podido resolver actualmente sigue siendo culpa de la administración pasada. ¿Cuándo el gobierno de Javier Corral va a dejar ese discurso y va a ponerse? Porque hay voces que dicen, pues no hemos visto acciones, realmente sigue responsabilizando de toda la administración pasada estatal. Y está bien, ya lo hemos citado, pero ¿cuándo tendrá sus propios resultados? No, ya hay resultados. Mañana hay un evento importante, por ejemplo,
Mañana hay un evento importante donde va a participar el director nacional del ISSSTE, el exgobernador José Reyes Baeza, donde van a anunciar acciones muy importantes con respecto a la rehabilitación de las zonas de la zona habitacional de Foviste. Otra de las cosas muy importantes que no se han dicho es que en construcción de escuelas se habían perdido una cantidad de cientos de millones de pesos. Quiero recordar la cifra exacta, pero me parece que estamos hablando de algo así como 600 millones de pesos, tómala con un poquito de reserva, 600 millones de pesos que no se ejercieron, subejercidos en el año que está por concluir, y que el gobierno de Javier Corral, funcionarios del ICHIFE, fueron a México, Distrito Federal, rescataron esos 600 millones y están aplicándose en estos momentos en la construcción de nuevos espacios educativos. Mira, en el anterior sexenio se construyeron 1,500 espacios educativos. Estuve platicando con el director del ICHIFE, el ingeniero Rodolfo Bermejo, y dice, si al ritmo que estaban trabajando construyeron 1,500 espacios, apúntame 3,000. Y ya se está trabajando en eso. Y ya se rescataron cientos de millones de pesos que se iban a perder y se iban a regresar a la Federación por negligencia de las anteriores autoridades. Entonces, esas son acciones muy concretas que hablan de que se está caminando en la cuestión de inseguridad. Creciente, lo sabemos. Pero bueno, el asesinato de los dos pequeños en la ciudad de Chihuahua fue resuelto el mismo día. O por lo menos hay una detención del presunto culpable o del culpable más señalado, ¿no? El que pareciera ser el que cometió, digo porque no vamos aquí a... Está en proceso de la investigación. Está en proceso de investigación. Lo mismo pasó con, por ejemplo, un asesinato de 4 personas en el Valle de Juárez. A la vuelta de una semana, ese mismo día hubo detenciones, siguió la investigación, a la vuelta de una semana ya hubo consignaciones. Entonces, se está trabajando en todas las áreas. Tenemos menos de un mes en la administración. De alguna manera se están agarrando las riendas, pero ya hay acciones importantes. Voy a repetir de los espacios educativos. No es menor, 600 millones de pesos de espacios educativos que se iban a perder y que se iban a ir del Estado, que se iban a regresar a la Federación por negligencia, por desinterés de las anteriores autoridades, no es un dato menor. Y en ese tenor está la administración en general. A ver, pero hay voces que señalan que la violencia, que en octubre del 2015, 28 eventos violentos en Ciudad Juárez. En este octubre, la violencia y las ejecuciones y las muertes violentas crecieron un 342%. Y hay voces que acusan que la inseguridad por la falta de prevención es por la indiferencia del gobernador Javier Corral. Falso, porque en primer lugar estás hablando de prevención. La prevención es de la autoridad municipal. En el caso concreto de la ola de violencia creciente desde febrero, hay una espiral que va caminando, va escalando, preocupante desde hace 6, 7 meses por lo menos, y que llegó precisamente este mes a su nivel más alto, y que estamos haciendo esfuerzos por retrocederlo. Como dijo el fiscal César Augusto Peniche, no vamos a regresar a la inseguridad del 2010, del 2011. Se están haciendo esos esfuerzos. Hay una espiral ahí que de alguna manera se explica con el reacomodo de los grupos de delincuentes organizados. Y en el caso concreto de esta ola de asesinatos recientes, tanto en Juárez como en la ciudad de Chihuahua, hay por ahí elementos para considerar que es el mercado del cristal. Efectivamente hay un problema de inseguridad, un problema creciente que viene de los 6, 7 meses anteriores, que viene escalando, y que se está trabajando para pararlo, para reducirlo, y de alguna manera pues sí tiene que ver el reacomodo que con el cambio de gobierno hubo de los grupos delincuenciales que estaban acomodados en la sierra y que se están moviendo probablemente hacia otros lugares. En materia de seguridad pública, ¿no hay coordinación con el municipio? Sí la hay, por supuesto que la hay. Lo que existe es una reserva por parte de las autoridades estatales en cuanto al exfiscal y actual jefe de la policía en Ciudad Juárez, Jorge González Nicolás, en el sentido de que como desde el año 12
desde el 2012 no ha pasado los exámenes de seguridad, pues no existe confianza y hay alguna información que se reserva por lo delicado. Pero salvo eso, por supuesto que el compromiso de trabajar en forma conjunta es inalterable, se está siguiendo, y el compromiso del presidente municipal con los juarenses se demuestra y se va a demostrar en los próximos días, semanas, meses. Esto lo va a sentir los juarenses y lo van a sentir pronto. Antonio Pinedo, le agradezco su tiempo. Al contrario, gracias por el espacio. Y vamos a señalar lo necesario cuando se tenga que hacer la observación requerida. Y se va a agradecer. Gracias. Hagamos una pausa y ya volvemos.